Detente un momento, porque quizá este mensaje llegó a ti en un momento mucho más importante de lo que imaginas. Tal vez últimamente has sentido que algo está terminando, aunque todavía no puedas explicar exactamente qué es. Algunas personas comenzaron a alejarse. Situaciones que antes parecían estables dejaron de tener sentido. Puertas que estabas seguro de que se abrirían terminaron cerrándose delante de ti. Y mientras intentabas comprender todo lo que estaba sucediendo, quizá hubo momentos en los que levantaste los ojos al cielo y preguntaste, Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Quizá llevas tiempo esperando una respuesta. Has orado, has pedido dirección, has intentado mantener la fe, pero cuanto más esperabas, más parecía que nada cambiaba. Y aquí está lo que quizá todavía no has considerado. ¿Y si no estás viendo el final de algo, sino el comienzo de algo que todavía permanece oculto? Porque no todo cambio comienza con una puerta que se abre. A veces comienza con una puerta que se cierra. No siempre comienza con alguien llegando a tu vida. A veces comienza cuando alguien se va. No siempre comienza con una oportunidad inesperada. A veces comienza cuando una oportunidad que deseabas desaparece completamente. Y eso es precisamente lo que hace que ciertas temporadas sean tan difíciles de entender. Desde nuestra perspectiva, parece pérdida, parece retraso, parece silencio, parece que Dios dejó de responder. Pero mientras tú estás mirando aquello que desapareció, puede haber algo ocurriendo detrás de escena que todavía no tienes la capacidad de ver. Porque hay procesos que comienzan en lo invisible mucho antes de manifestarse en lo visible. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Tal vez esa incomodidad que sientes no significa que estés perdido. Tal vez significa que ya no puedes permanecer en el mismo lugar. Tal vez esa relación que terminó no era solamente una despedida. Tal vez esa puerta cerrada estaba protegiéndote de un camino que no podías reconocer. Tal vez ese periodo de silencio estaba fortaleciendo algo dentro de ti que necesitarás para la próxima etapa. Y quizá por eso has sentido que tantas cosas están cambiando al mismo tiempo. Personas, planes, prioridades, deseos, incluso la manera en la que ves tu propia vida. Antes querías determinadas cosas con todas tus fuerzas. Ahora algunas de ellas ya no parecen importantes. Antes tenías miedo de perder ciertas personas. Ahora comienzas a comprender que no puedes obligar a nadie a caminar contigo hacia una temporada que ya no le corresponde. Antes pensabas que necesitabas una determinada puerta. Ahora comienzas a preguntarte si realmente era esa la puerta que Dios quería abrir. Eso también puede ser parte de la transformación, porque antes de cambiar completamente tus circunstancias, puede cambiar la manera en que las interpretas. Y quizá esta sea la razón por la que este momento se siente tan extraño. Estás entre dos temporadas. Una ya no te satisface. La otra todavía no puedes verla claramente. El pasado está perdiendo fuerza, pero el futuro todavía no tiene forma. Y en ese espacio es muy fácil pensar que nada está sucediendo. Pero no confundas lo que tus ojos pueden ver con todo lo que está ocurriendo. Una semilla debajo de la tierra parece estar completamente quieta. Sin embargo, algo está sucediendo. Está desarrollando raíces, está preparándose. Está creciendo en un lugar donde nadie puede observarlo. Y cuando finalmente aparece sobre la superficie, parece que ocurrió de repente. Pero nunca fue de repente. El proceso había comenzado mucho antes. Quizá tu vida también está atravesando algo parecido. Quizá estás viendo solamente la parte visible de una transformación que comenzó hace tiempo. Por eso, antes de pensar que Dios se olvidó de ti, detente y observa nuevamente tu historia. Mira lo que has aprendido. Mira lo que has dejado atrás. Mira las cosas que antes te destruían y que ahora ya no tienen el mismo poder sobre ti. Mira cómo algunas puertas dejaron de atraerte. Mira cómo tu corazón comenzó a buscar algo diferente. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Y quizá tampoco sea casualidad. Puede que todavía no tengas todas las respuestas, pero sí puedes comenzar a reconocer las señales. Hay cosas que están cambiando. Hay movimientos que todavía no comprendes. Hay piezas que aún no están en su lugar. Y precisamente por eso quiero que permanezcas hasta el final. Porque en este mensaje vamos a descubrir señales y verdades que pueden ayudarte a reconocer lo que Dios está preparando detrás de escena.
No solamente hablaremos de las puertas que se cerraron, también hablaremos de las personas que tuvieron que irse, de la espera que fortaleció tu carácter, de las señales que aparecen cuando una nueva temporada comienza, y de cómo reconocer aquello que realmente merece formar parte de tu futuro. Porque quizá el mayor error sería mirar solamente lo que perdiste. Tal vez necesitas comenzar a mirar hacia dónde te está llevando todo esto. Y cuando finalmente puedas verlo, quizá comprendas algo que hoy todavía parece imposible. Dios no estaba destruyendo tu historia. Estaba preparando el siguiente capítulo. Parte 1. Dios está trabajando en secreto mientras tú esperas. Hay temporadas en las que parece que Dios no está haciendo absolutamente nada. Oras, pero no ves respuestas. Pides dirección, pero el camino continúa siendo incierto. Esperas un cambio, pero cada día parece exactamente igual al anterior. Y llega un momento en el que comienzas a preguntarte si Dios realmente está escuchando. Quizá incluso has pensado, ¿por qué sigo aquí si llevo tanto tiempo pidiendo que algo cambie? Pero quiero que prestes mucha atención a esto, porque puede cambiar completamente la manera en que estás mirando tu temporada actual. Y si la temporada que más te hizo sentir olvidado fue precisamente la temporada que Dios utilizó para prepararte para lo que viene, tal vez el problema es que estás esperando una señal visible para creer que Dios está trabajando. Quieres ver la puerta abrirse, quieres conocer a la persona correcta, quieres recibir la oportunidad que has estado esperando. Quieres que finalmente aparezca esa respuesta por la que has orado tantas veces. Pero hay procesos que comienzan mucho antes de que puedan ser vistos. Antes de que una semilla aparezca sobre la tierra, primero desarrolla raíces debajo de ella. Desde afuera parece que no ocurre nada. La tierra permanece quieta, no hay flores, no hay frutos, no hay evidencia. Pero debajo de la superficie existe movimiento. Y quizá tu vida está atravesando exactamente una temporada así. No ves movimiento porque el trabajo está ocurriendo en un lugar que todavía no puedes observar. Durante mucho tiempo quizá pensaste que Dios necesitaba cambiar primero tus circunstancias, pero puede que haya comenzado por ti. Porque algunas respuestas no pueden llegar a una persona que todavía no está preparada para sostenerlas. Hay cosas que Dios necesita formar dentro de nosotros antes de poner algo nuevo en nuestras manos. Paciencia, discernimiento, fortaleza, sabiduría, una fe que no dependa de lo que los ojos pueden comprobar. Y por eso, algunas temporadas parecen durar más de lo que imaginábamos. No necesariamente porque Dios se haya olvidado de nosotros, puede ser porque existe algo que todavía está siendo formado. Quizá durante este tiempo has aprendido a estar solo. Al principio, esa soledad pudo parecer un castigo. Te preguntabas por qué ciertas personas dejaron de estar presentes, por qué algunas conversaciones desaparecieron, por qué ya no recibías la misma atención. Pero poco a poco comenzaste a descubrir algo. En el silencio empezaste a escucharte. En la distancia comenzaste a reconocer lo que realmente querías. En la soledad comenzaste a reconstruir partes de ti que habían quedado heridas. Y quizá aquello que interpretaste como abandono estaba convirtiéndose en una oportunidad para reconstruir tu carácter. Porque cuando siempre estás rodeado de personas, puede ser difícil escuchar lo que ocurre dentro de tu propio corazón. Hay demasiado ruido, demasiadas opiniones, demasiadas expectativas. Pero cuando todo se queda en silencio, comienzas a enfrentarte contigo mismo. Y aunque eso puede ser incómodo, también puede ser profundamente transformador. Tal vez por eso algunas personas tuvieron que alejarse. Tal vez por eso ciertos planes dejaron de funcionar. Tal vez por eso una etapa que creías permanente comenzó a desaparecer. No para destruirte, sino para enseñarte a caminar sin depender de aquello que antes considerabas indispensable. Y aquí hay algo que debes recordar. La ausencia de evidencia no significa ausencia de trabajo. No puedes ver las raíces, pero están creciendo. No puedes ver todas las piezas, pero pueden estar moviéndose. No puedes conocer todavía el resultado, pero eso no significa que el proceso no haya comenzado. Quizá estás midiendo tu progreso únicamente por lo que ha cambiado afuera, pero mira también lo que ha cambiado dentro de ti. Antes reaccionabas con miedo. Ahora piensas antes de actuar. Antes necesitabas respuestas inmediatas. Ahora puedes esperar un poco más. Antes cualquier puerta cerrada te destruía. Ahora comienzas a preguntarte si esa puerta realmente era para ti. Antes tenías miedo de perder personas.
Ahora entiendes que no puedes obligar a nadie a permanecer. Eso también es crecimiento. Y quizás sea uno de los frutos más importantes de esta temporada, porque cuando llegue lo nuevo, necesitarás una versión diferente de ti para recibirlo. No la persona que comenzó la espera, sino la persona que nació durante ella. Por eso, no desprecies este período solamente porque todavía no puedes ver resultados. No llames fracaso a una etapa que todavía está desarrollándose. No llames abandono a un silencio que quizá está formando algo en ti. Y no pienses que todos estos días fueron desperdiciados. Quizá estaban construyendo las raíces que necesitarás cuando llegue tu próxima temporada. Puede que hoy todavía no tengas la respuesta. Puede que todavía existan preguntas. Puede que la puerta que esperas siga cerrada. Pero no permitas que eso te haga olvidar todo lo que ya has aprendido. Porque quizá Dios no está preparando solamente una nueva circunstancia. Está preparando a la persona que tendrá que vivir dentro de esa nueva circunstancia. Y esa preparación puede ser mucho más importante de lo que ahora comprendes. Así que si estás atravesando una temporada silenciosa, no tengas prisa por escapar de ella. Permite que te enseñe. Permite que fortalezca tu carácter. Permite que sane aquello que todavía necesita ser sanado. Permite que tu fe crezca incluso cuando no tienes evidencia. Porque algún día mirarás hacia atrás y podrás comprender que el tiempo que pensabas que estaba perdido, no estaba perdido en absoluto. Estaba siendo preparado. Y quizá esa sea la verdad que necesitabas escuchar hoy. La temporada que te hizo sentir olvidado no necesariamente fue una temporada de abandono. Puede haber sido el lugar donde Dios comenzó a prepararte para todo aquello que todavía no puedes ver. Parte tú. Lo que Dios está quitando podría estar protegiéndote. Hay pérdidas que duelen porque, desde nuestra perspectiva, no tienen ningún sentido. Una puerta que esperabas con todas tus fuerzas se cierra de repente. Una persona que imaginabas permaneciendo en tu vida comienza a alejarse. Una oportunidad que parecía perfecta desaparece justo cuando pensabas que finalmente todo estaba cambiando. Y entonces preguntas, Dios, ¿por qué permitiste que esto se fuera? Quizá has pasado noches intentando encontrar una explicación. Has repasado conversaciones. Has pensado en lo que podrías haber hecho diferente. Has imaginado qué habría ocurrido si aquella puerta hubiera permanecido abierta. Y mientras intentabas recuperar lo que perdiste, quizá no te diste cuenta de algo. Tal vez no estabas perdiendo lo que necesitabas. Tal vez estabas siendo protegido de lo que todavía no podías ver. Tal vez estás llorando por algo que perdiste sin saber que Dios estaba evitando que eso destruyera lo que está a punto de construir en tu vida. Porque no todas las pérdidas significan derrota. Hay momentos en los que perder algo puede convertirse en una forma de protección. Y lo difícil es que cuando estás dentro del proceso, casi nunca puedes verlo así. Cuando una puerta se cierra, lo primero que sentimos suele ser frustración. Pensamos que perdimos una oportunidad. Pensamos que nuestro momento pasó. Pensamos que quizá Dios no escuchó nuestra oración. Pero ¿qué pasaría si esa puerta cerrada estuviera evitando que entraras en un lugar que no era para ti? ¿Qué pasaría si aquella oportunidad que no prosperó hubiera traído consecuencias que todavía no puedes imaginar? ¿Qué pasaría si esa persona que se alejó estuviera dejando espacio para conexiones que todavía no conoces? No siempre tendrás la respuesta inmediatamente, y esa es una de las partes más difíciles de confiar. Porque queremos comprender antes de aceptar. Queremos saber por qué antes de soltar. Queremos conocer el final antes de dejar de mirar hacia atrás. Pero algunas respuestas solo llegan con el tiempo. Por eso, quizá necesitas dejar de preguntarte únicamente ¿qué perdí? Y comenzar a preguntarte ¿de qué podría estar protegiéndome esta pérdida? Esa pregunta cambia completamente la perspectiva, porque quizá aquello que hoy parece una interrupción está evitando que continúes por un camino que finalmente habría terminado lastimándote. Tal vez esa relación no terminó porque tú no fueras suficiente. Tal vez terminó porque no podía acompañarte hacia la etapa que viene. Tal vez esa oportunidad no desapareció porque no fueras capaz. Tal vez simplemente no correspondía al propósito que estás construyendo. Tal vez ese lugar que tanto querías no era el lugar donde realmente ibas a florecer. Y sí, puede doler. No necesitas fingir que no duele. Hay despedidas que dejan preguntas. Hay puertas cerradas que provocan lágrimas. Hay oportunidades perdidas que tardamos tiempo en aceptar.
Pero el dolor de una pérdida no significa necesariamente que la pérdida haya sido un error. A veces algo puede doler y al mismo tiempo ser necesario. Piensa en una rama que necesita ser cortada para que el árbol pueda seguir creciendo. Desde afuera parece una pérdida, pero no todo lo que se corta está siendo destruido. Algunas cosas se eliminan porque ya no pueden contribuir al crecimiento. Y quizá algo parecido está ocurriendo en tu vida. Hay personas que fueron importantes en una temporada, pero ya no pueden caminar contigo hacia la siguiente. Eso no significa que todo lo vivido haya sido falso. Significa que una etapa terminó. Y aceptar el final de una etapa puede ser mucho más difícil que comenzar una nueva, porque lo conocido tiene una fuerza enorme. Incluso cuando sabemos que algo ya no funciona, podemos aferrarnos a ello simplemente porque tenemos miedo de lo desconocido. Por eso, algunas personas regresan constantemente a puertas que ya se cerraron. No porque esas puertas sigan siendo correctas, sino porque todavía no pueden ver qué existe detrás de la siguiente. Pero escucha esto. No necesitas volver a una puerta cerrada solamente porque todavía no puedes ver la puerta que viene. Hay una diferencia entre perseverar y perseguir algo que ya terminó. Perseverar significa permanecer fiel a aquello que todavía tiene propósito. Perseguir significa intentar forzar algo que ya no está respondiendo. Y quizá una de las formas más importantes de proteger tu próxima temporada sea aprender a reconocer la diferencia. No necesitas convencer a alguien para que se quede. No necesitas forzar una oportunidad. No necesitas reconstruir constantemente algo que continúa cayéndose. No necesitas demostrar tu valor ante una puerta que decidió permanecer cerrada. A veces la respuesta no está en luchar más fuerte, está en soltar. Y soltar no significa rendirse, significa confiar lo suficiente como para dejar de controlar aquello que ya no puedes controlar. Quizá hoy no entiendas por qué ciertas cosas desaparecieron. Está bien. No tienes que comprender todo inmediatamente. Puede que algún día mires hacia atrás y agradezcas que aquella puerta no se abrió. Quizá comprenderás que aquella persona no podía acompañarte hacia donde necesitabas llegar. Quizá descubrirás que aquella oportunidad habría consumido una parte de ti que necesitabas conservar. Quizá entenderás que el camino que tanto querías no era el camino que realmente necesitabas. Y entonces la pregunta cambiará. Ya no dirás, ¿por qué Dios me quitó esto? Comenzarás a decir, ahora entiendo por qué tenía que dejarlo. Ese momento puede llegar. Pero mientras llega, no necesitas perseguir explicaciones, necesitas permanecer en paz. Porque cuando una puerta se cierra, inmediatamente queremos saber qué hay detrás. Pero quizá todavía no es el momento de verlo. Quizá primero necesitas aprender a caminar sin esa puerta. Quizá necesitas descubrir que tu futuro no depende de una sola oportunidad, que tu propósito no depende de una sola persona, que una pérdida no tiene autoridad para cancelar todo lo que Dios puede hacer en tu vida, y que el final de una etapa no significa el final de tu historia. Así que si algo está desapareciendo de tu vida en este momento, no corras inmediatamente detrás de ello. Detente, observa, ora, discierne. Pregúntate qué está produciendo esta separación y, sobre todo, pregúntate si estás intentando recuperar algo que quizá ya cumplió su propósito. Porque puede que estés mirando una pérdida mientras Dios está mirando una protección. Puede que estés viendo una puerta cerrada mientras Él está viendo un camino que acaba de ser despejado. Y puede que aquello que hoy te hace llorar sea precisamente lo que, dentro de algún tiempo, te hará decir, ahora entiendo por qué tuvo que terminar. No todas las despedidas son castigos. No todas las puertas cerradas son fracasos. No todas las oportunidades perdidas eran realmente oportunidades. A veces Dios quita antes de entregar. A veces cierra antes de abrir. Y a veces permite que algo termine porque sabe que necesitas espacio para recibir algo diferente. Por eso, no persigas aquello que ya terminó. No regreses por miedo. No confundas nostalgia con dirección. Y no permitas que el dolor de una pérdida te haga olvidar que todavía existe un futuro delante de ti. Quizá lo que estás perdiendo no está destruyendo tu futuro. Quizá está protegiéndolo. Parte 3. Dios está reconstruyendo lo que el dolor destruyó. Hay heridas que nadie ve. Puedes sonreír, continuar con tu vida y decir que estás bien, mientras dentro de ti todavía existen recuerdos que duelen.
Hay decepciones que nunca explicaste completamente, palabras que todavía recuerdas, personas en las que confiaste y que terminaron alejándose, situaciones que cambiaron tu manera de mirar el amor, la confianza y hasta tu propia identidad. Y quizá durante mucho tiempo pensaste que la única manera de avanzar era simplemente olvidar, seguir adelante, no hablar del pasado, actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero hay una diferencia entre olvidar una herida y sanar una herida, porque puedes continuar caminando mientras todavía llevas dolor dentro de ti, y quizá Dios está trabajando precisamente en ese lugar que nadie más puede ver. El verdadero milagro quizá no sea lo que Dios está trayendo de regreso a tu vida, sino la persona en la que te has convertido mientras esperabas. Tal vez has estado esperando que cambie algo afuera, cuando el cambio más profundo comenzó dentro de ti. Quizá pediste una nueva relación, pero antes necesitabas recuperar la capacidad de confiar. Quizá pediste una nueva oportunidad, pero antes necesitabas recuperar la seguridad que habías perdido. Quizá pediste una nueva temporada, pero primero necesitabas dejar de vivir emocionalmente en la temporada anterior. Porque cuando el dolor permanece demasiado tiempo en el corazón, comienza a cambiar la manera en que interpretamos todo. Una decepción puede hacerte pensar que nadie es confiable. Una pérdida puede hacerte vivir esperando otra pérdida. Una relación difícil puede hacerte creer que tienes que aceptar menos de lo que realmente mereces. Un fracaso puede convencerte de que no eres capaz. Y poco a poco comienzas a construir tu futuro desde las heridas de tu pasado. Por eso la restauración no consiste solamente en recuperar algo que perdiste. A veces consiste en recuperarte a ti mismo. Recuperar tu paz, recuperar tu claridad, recuperar tu voz, recuperar la capacidad de tomar decisiones sin que el miedo decida por ti. Quizá hubo un tiempo en el que cualquier cambio te aterrorizaba. Preferías permanecer en una situación conocida, incluso si te hacía daño, porque al menos sabías qué esperar. Pero después de atravesar determinadas experiencias, comienzas a entender que lo conocido no siempre es lo correcto, y ese aprendizaje puede cambiar completamente tu vida. Empiezas a distinguir entre lo que deseas y lo que realmente necesitas, entre lo que te emociona y lo que verdaderamente te da paz, entre una oportunidad atractiva y una dirección que tiene sentido para tu propósito, entre alguien que simplemente quiere estar contigo y alguien que realmente puede caminar contigo. Ese discernimiento no aparece de la nada. Muchas veces nace después de haber aprendido, a través del dolor, lo que ya no quieres repetir. Por eso no desprecies todo lo que aprendiste durante las temporadas difíciles. No significa que debas agradecer el dolor. Significa que puedes permitir que aquello que viviste se convierta en sabiduría. Porque una herida que sana puede convertirse en una fuente de claridad. Ahora puedes reconocer señales que antes ignorabas. Puedes identificar comportamientos que anteriormente justificabas. Puedes establecer límites que antes no sabías establecer. Puedes decir no sin sentir que estás perdiendo tu valor. Y puedes decir sí sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Eso también es restauración. Quizá antes necesitabas que alguien te confirmara que era suficiente. Ahora comienzas a entender que tu valor no depende de quién se queda y quién se va. Quizá antes buscabas desesperadamente una respuesta afuera. Ahora puedes permanecer en silencio y escuchar lo que ocurre dentro de ti. Quizá antes confundías intensidad con amor. Ahora buscas paz. Quizá antes confundías necesidad con propósito. Ahora quieres discernimiento. Eso significa que algo está cambiando. Y quizá esa transformación sea una de las primeras evidencias de que estás entrando en una nueva temporada. Porque Dios no solamente puede cambiar las circunstancias que te rodean, también puede cambiar la persona que enfrenta esas circunstancias. Y esa transformación es fundamental. Imagina recibir aquello que tanto deseabas mientras todavía eras gobernado por los mismos miedos que tenías antes. ¿Qué ocurriría? Podrías perderlo, podrías tomar decisiones impulsivas, podrías volver a aceptar personas equivocadas, podrías destruir con inseguridad aquello que tanto tiempo esperaste. Por eso, quizá parte de la espera fue necesaria. No solamente para preparar lo que viene, para prepararte a ti. Tal vez necesitabas aprender a estar en paz antes de entrar en una relación. Necesitabas aprender a administrar antes de recibir más. Necesitabas aprender a confiar antes de dar el siguiente paso. Necesitabas aprender a soltar antes de poder recibir.
Y quizá necesitabas comprender que una nueva temporada no puede construirse sobre las mismas heridas que gobernaron la anterior. Por eso, si todavía estás sanando, no pienses que estás retrasado. Sanar también es avanzar. Aprender también es avanzar. Reconstruir tu confianza también es avanzar. Descubrir quién eres después del dolor también es avanzar. No todo progreso se puede medir por puertas abiertas. A veces, el progreso se ve en una reacción diferente, en una decisión más sabia, en una persona que ya no permites entrar, en una conversación que antes te habría destruido y que ahora puedes afrontar con paz, en la capacidad de caminar lejos de algo sin sentir que tu vida terminó. Eso es crecimiento. Y quizá un día entenderás que la restauración que pedías no consistía en recuperar exactamente lo que perdiste. Quizá consistía en recibir algo nuevo con un corazón nuevo. Porque no todo lo perdido necesita regresar. Algunas cosas solo tenían que enseñarte. Algunas personas solo formaron parte de una etapa. Algunas experiencias solo estaban destinadas a mostrarte lo que necesitabas aprender. Y ahora puedes tomar esa sabiduría contigo sin tener que llevar nuevamente el dolor. Ese es el verdadero cambio. Dejar atrás la herida sin dejar atrás la lección. Dejar atrás la amargura sin dejar atrás el discernimiento. Dejar atrás el miedo sin dejar atrás la sabiduría. Y continuar caminando. Quizá todavía existan áreas de tu corazón que necesitan tiempo. No tienes que tener todas las respuestas hoy. No tienes que fingir que nunca te dolió. Pero sí puedes comenzar a creer que tu pasado no tiene que convertirse en una sentencia sobre tu futuro. Lo que ocurrió te marcó, pero no tiene que definirte. Lo que perdiste fue parte de tu historia, pero no necesariamente será el final de ella. Y lo que te rompió puede convertirse con el tiempo en el lugar desde donde aprendiste a vivir con mayor claridad. Así que no mires solamente aquello que todavía no tienes. Mira también quién estás llegando a ser. Porque quizá mientras esperabas una respuesta, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Tu corazón estaba aprendiendo, tu carácter estaba creciendo, tu visión estaba cambiando, tu paz estaba regresando, y tu capacidad de discernir estaba despertando. Tal vez la restauración ya comenzó, no necesariamente porque todo alrededor de ti haya cambiado, sino porque tú ya no eres la misma persona que eras cuando comenzó este proceso. Y cuando llegue lo nuevo, lo recibirás desde un lugar diferente, con más sabiduría, con más paz, con más claridad, con menos miedo. Y entonces podrás mirar hacia atrás y comprender. El verdadero milagro no fue solamente lo que Dios estaba preparando para mí, también fue la persona en la que me convirtió mientras esperaba. Parte 4. Las señales de que tu nueva temporada ya comenzó. Hay momentos en la vida en los que esperas que Dios cambie primero tus circunstancias, pero Él comienza haciendo algo mucho más profundo. Cambia tu interior para prepararte para aquello que viene. Tal vez todavía no ves la puerta abierta, todavía no tienes la respuesta que estabas esperando y algunas situaciones externas parecen exactamente iguales. Sin embargo, algo dentro de ti ha comenzado a cambiar. Y quizá esa sea precisamente una de las primeras señales. Durante mucho tiempo has pedido una respuesta, una solución, una intervención que transforme aquello que parecía imposible. Pero mientras esperabas, Dios estaba trabajando en niveles que tus ojos no podían ver. El documento presenta esta espera no como un período vacío, sino como un proceso en el que tu fe fue creciendo, tu resistencia espiritual se fortaleció y tu intimidad con Dios alcanzó una profundidad que antes no conocías. Por eso, una de las primeras señales de una nueva temporada puede ser una paz que antes no existía. No significa necesariamente que todos tus problemas hayan desaparecido. Puede que todavía existan preguntas, circunstancias pendientes y situaciones que no puedes controlar. Pero algo cambió dentro de ti. Ya no reaccionas de la misma manera. Aquello que antes te llenaba de ansiedad comienza a perder poder sobre tu corazón. Puedes estar atravesando las mismas circunstancias y, sin embargo, sentir una tranquilidad que no puedes explicar completamente. El documento habla precisamente de una paz sobrenatural que aparecerá incluso antes de que todas las circunstancias externas hayan cambiado. Esa paz será presentada como una señal de que algo ya está siendo preparado y de que el proceso está llegando a un punto decisivo.
También comenzarán a cambiar tus prioridades. Lo que antes parecía indispensable, quizá ya no tenga el mismo valor. Ya no sentirás la misma necesidad de controlar cada resultado, de perseguir cada oportunidad o de convencer a determinadas personas de permanecer en tu vida. Poco a poco, aprenderás a soltar aquello que no puedes controlar y a confiar más profundamente en la dirección que Dios está dando a tu camino. Y junto con esto llegará algo todavía más importante: discernimiento. Empezarás a observar situaciones que antes no sabías cómo interpretar. Algunas puertas que anteriormente habrías considerado perfectas ya no producirán la misma sensación. Algunas personas dejarán de tener el mismo lugar en tu vida, y otras conexiones comenzarán a aparecer de maneras inesperadas. No necesariamente tendrás todas las respuestas inmediatamente, pero tendrás una sensibilidad diferente para reconocer lo que está alineado con aquello que Dios está haciendo en ti. Esto también puede manifestarse a través de nuevas oportunidades y nuevas conexiones. El documento señala que el impacto del milagro no permanecerá limitado a la experiencia personal, sino que habrá conexiones con personas que pueden multiplicar el alcance del testimonio. Pero quizá la señal más poderosa sea esta: volverás a tener esperanza. Después de una temporada larga, es posible que hayas aprendido a protegerte de la decepción. Dejaste de esperar demasiado, porque esperar significaba arriesgarte a volver a sufrir. Sin embargo, poco a poco, algo comienza a despertar nuevamente dentro de ti. No es una emoción pasajera. Es la sensación de que todavía existe un futuro, de que tu historia no terminó en aquello que te hizo llorar y de que tu espera no fue inútil. Entonces comprendes algo. No eres la misma persona que comenzó esta temporada. La espera te cambió. El dolor te enseñó. El silencio profundizó tu fe. Y aquello que parecía estar retrasando tu vida pudo haber estado preparando tu corazón para sostener aquello que todavía no habías recibido. Por eso, no busques solamente señales externas. Mira también lo que está sucediendo dentro de ti. Si ahora tienes más paz, más discernimiento, menos necesidad de controlar, una esperanza que vuelve a crecer y una claridad diferente sobre lo que quieres y lo que ya no puedes aceptar, quizá estás viendo las primeras señales de una nueva temporada. Porque antes de cambiar tus circunstancias, Dios puede cambiar tus ojos para que seas capaz de reconocer la bendición cuando finalmente aparezca. Parte 5. Dios está alineando personas y oportunidades. Hay momentos en los que Dios no cambia inmediatamente el lugar donde estás, sino que comienza a mover las personas y las oportunidades que serán necesarias para llevarte al lugar al que estás llamado. Y muchas veces, esto ocurre de una manera tan silenciosa que al principio parece una simple coincidencia. Una conversación inesperada, una persona que aparece en el momento exacto, una puerta que se abre después de meses de no encontrar ninguna salida, una invitación que no estabas buscando, una oportunidad que llega desde un lugar que jamás habías considerado. Puede que todavía no entiendas por qué ciertas personas están entrando en tu vida, pero algunas conexiones no llegan para quedarse en tu presente, llegan para participar en tu próxima temporada. El documento habla precisamente de una serie de conexiones divinas que comenzarán a activarse cuando el milagro se manifieste. Se mencionan líderes espirituales, comunicadores, empresarios y personas de influencia que podrían estar conectadas con el testimonio que la persona llevará. Esto muestra una idea importante. El impacto de lo que Dios está haciendo no estará limitado a una sola persona, sino que puede extenderse a través de las relaciones que aparecerán en el camino. Pero existe algo que debes entender. Las conexiones correctas llegan cuando estás preparado para reconocerlas. Durante una temporada de dolor, es posible que hayas aceptado relaciones que te daban más confusión que paz. Quizá te acostumbraste a perseguir personas, buscar aprobación o mantener vínculos simplemente porque tenías miedo de quedarte solo. Pero cuando comienza una nueva etapa, algo cambia. Ya no necesitas convencer a alguien de valorar tu presencia. Ya no necesitas correr detrás de aquello que constantemente te produce ansiedad. Ya no necesitas aceptar cualquier oportunidad simplemente porque tienes miedo de que sea la última. Comienzas a reconocer la diferencia entre una puerta que realmente está alineada con tu propósito y una puerta que simplemente apareció porque estabas desesperado por salir de donde estabas. Y esta diferencia es fundamental,
porque no toda oportunidad que aparece debe ser aceptada inmediatamente. A veces, después de esperar durante mucho tiempo, cuando finalmente aparece una posibilidad, podemos sentir la necesidad de tomarla antes de que desaparezca. Pensamos, quizá esta sea mi única oportunidad. Pero la desesperación puede hacer que confundamos velocidad con dirección. La nueva temporada requiere algo diferente: discernimiento. El documento señala que el período de espera estaba desarrollando precisamente una sensibilidad espiritual capaz de discernir los tiempos y las temporadas. Esto significa que la preparación no consistía solamente en esperar que algo externo cambiara, también consistía en convertirte en una persona capaz de reconocer lo que viene cuando finalmente aparezca. Por eso, no te apresures. Si una nueva persona llega a tu vida, observa sus frutos. Si aparece una oportunidad, no decidas únicamente por emoción. Si una puerta se abre, pregunta hacia dónde conduce. Si alguien te invita a avanzar en una dirección completamente diferente, no tengas miedo de detenerte y discernir. Porque algunas personas llegarán para acompañarte, otras para enseñarte algo, y otras simplemente para confirmar que ya no perteneces al lugar del que estás saliendo. También puede ocurrir que una nueva oportunidad implique un cambio de ambiente, dirección o círculo de personas. No necesariamente porque todo lo anterior haya sido malo, sino porque algunas temporadas tienen un propósito específico y no fueron diseñadas para durar para siempre. Hay lugares que fueron necesarios para tu formación, pero no serán tu destino final. Hay personas que fueron importantes en una etapa, pero no caminarán contigo en la siguiente. Y hay puertas que tuvieron que cerrarse porque, si permanecían abiertas, nunca habrías tenido el valor de caminar hacia algo diferente. Por eso, cuando comiencen a aparecer nuevas conexiones, no mires solamente quién está llegando. Pregúntate también en quién te estás convirtiendo para poder encontrarte con esas personas. El documento muestra que tu transformación interior está directamente relacionada con lo que viene después. La espera fortaleció tu fe, desarrolló resistencia espiritual y preparó tu carácter para administrar correctamente las bendiciones que recibirás. Quizá esa es la razón por la que algunas cosas todavía no han llegado. No porque Dios te haya olvidado, no porque tu historia haya terminado, sino porque hay encuentros que requieren una versión de ti que todavía estaba siendo formada. Y cuando llegue el momento correcto, quizá mires hacia atrás y comprendas por qué ciertas personas no pudieron quedarse, por qué algunas oportunidades fracasaron y por qué determinadas puertas permanecieron cerradas durante tanto tiempo. No todo retraso era rechazo, no toda pérdida era derrota. Algunas cosas simplemente estaban creando espacio para aquello que todavía no podías ver. Hay personas que todavía no conoces porque primero tienes que llegar al lugar donde sus caminos y los tuyos puedan encontrarse. Parte 6. Aprende a reconocer lo que viene de Dios. No todo lo que aparece delante de ti después de una temporada difícil viene para quedarse. Algunas oportunidades pueden parecer exactamente aquello que estabas esperando, pero no todo lo que se abre delante de ti representa necesariamente la dirección correcta. Por eso, cuando comiences a ver nuevas posibilidades, nuevas personas y nuevas puertas, necesitarás algo más que entusiasmo. Necesitarás discernimiento. Después de esperar durante tanto tiempo, es fácil sentirse tentado a decir sí demasiado rápido. Cuando has pasado meses orando por un cambio, cualquier movimiento puede parecer una respuesta. Una llamada inesperada, una propuesta, una nueva relación o una oportunidad económica pueden despertar inmediatamente la esperanza que habías perdido. Pero debes tener cuidado. La desesperación puede hacerte aceptar aquello que nunca habrías elegido desde la paz. Quizá durante mucho tiempo pediste que una puerta se abriera, y cuando finalmente aparece una, sientes que tienes que atravesarla inmediatamente porque temes que vuelva a cerrarse. Pero no tienes que tomar decisiones importantes únicamente porque tienes miedo de perder una oportunidad. Lo que realmente está alineado con el propósito de Dios no necesita empujarte a actuar desde el pánico. El documento muestra que una de las señales importantes del proceso será precisamente una paz sobrenatural, incluso antes de que todas las circunstancias externas hayan cambiado. Esa paz aparece como una confirmación interna durante el período de espera. Por eso, aprende a observar lo que sucede dentro de ti. No significa que nunca sentirás nervios o incertidumbre, significa que no permitirás que el miedo tome decisiones por ti.
Hay una diferencia entre estar emocionado por una oportunidad y sentir que necesitas aceptarla inmediatamente, porque si no lo haces, todo se perderá. Hay una diferencia entre una puerta que se abre y una puerta que tienes que forzar. Hay una diferencia entre avanzar con fe y correr porque tienes miedo de quedarte atrás. Y esta diferencia puede cambiar completamente el rumbo de tu próxima temporada. También tendrás que aprender a proteger tus límites. No todas las personas que lleguen a tu vida tendrán buenas intenciones. No todas las voces que te aconsejen conocerán el propósito que Dios está formando en ti. Algunas personas pueden intentar presionarte para que tomes decisiones que les beneficien a ellas, aunque esas decisiones no sean correctas para ti. Por eso, no entregues el control de tu futuro a la opinión de otras personas. Escucha consejos, pero discierne. Ama a las personas, pero conserva tus límites. Sé humilde, pero no permitas que la presión de alguien más sustituya la dirección que estás buscando. Y si necesitas tiempo para decidir, date tiempo. No tienes que responder inmediatamente, puedes esperar. Puedes orar, puedes observar, puedes hacer preguntas, puedes permitir que una situación revele sus verdaderos frutos antes de comprometerte con ella. Esto es especialmente importante porque el documento relaciona la preparación espiritual con la capacidad de discernir los tiempos y las temporadas. La madurez que estás desarrollando durante la espera no consiste únicamente en recibir una respuesta, sino también en saber qué hacer cuando esa respuesta llegue. Porque una bendición mal administrada puede convertirse en una carga. Una puerta correcta puede aparecer en el momento equivocado si todavía no estás preparado para atravesarla. Y una distracción puede presentarse con una apariencia tan atractiva que solamente el discernimiento te permitirá reconocerla. Por eso, antes de preguntar únicamente ¿puedo hacerlo?, comienza a preguntar ¿debo hacerlo? Antes de preguntar ¿esta oportunidad es buena?, pregunta ¿esta oportunidad está alineada con la dirección que estoy recibiendo? Y antes de decir sí, aprende a estar tranquilo con decir todavía no. No necesitas apresurar aquello que verdaderamente está destinado para ti. La nueva temporada no se construirá solamente a través de las puertas que se abren. También se construirá mediante las puertas que tendrás la sabiduría de no atravesar. Quizá algunas oportunidades desaparecerán cuando dejes de perseguirlas. Quizá algunas personas se alejarán cuando establezcas límites. Quizá algunas puertas se cerrarán precisamente cuando decidas esperar. Y esta vez no tienes que entrar en pánico. Porque una puerta cerrada no significa automáticamente que hayas perdido tu destino. A veces significa que acabas de ser protegido de una dirección que no era para ti. La velocidad puede hacerte llegar antes, pero el discernimiento te ayuda a llegar al lugar correcto. Así que no tengas miedo de esperar un poco más, no tengas miedo de observar, no tengas miedo de decir no cuando algo robe tu paz. Y tampoco tengas miedo de decir sí, cuando, después de haber discernido, puedas avanzar con claridad y confianza. Tu próxima temporada no necesita ser construida desde la desesperación. Necesita ser construida desde la paz, la sabiduría y una confianza más profunda en Dios. Porque lo que viene de Dios no necesitará destruir tu paz para convencerte de que lo aceptes. Parte 7. No abandones cuando estás más cerca. Quizá estás pensando en rendirte precisamente porque no puedes ver que ya estás mucho más cerca de lo que imaginas. Hay momentos en los que esperar se vuelve más difícil que comenzar. Al principio tienes ilusión, fuerza y expectativas, pero cuando pasa el tiempo y aquello que esperabas todavía no llega, el cansancio comienza a hablar. Empiezas a preguntarte si realmente valía la pena seguir creyendo, si tomaste el camino correcto o si quizá todo aquello que esperabas nunca sucederá. Pero existe una etapa de la espera que puede ser especialmente engañosa, la última. No siempre sabes que estás cerca cuando estás cerca. Muchas veces, justo antes de un cambio, aparece el cansancio más profundo. Es como si todo dentro de ti quisiera abandonar porque ya no soporta seguir esperando un resultado que todavía no puede ver. Por eso, no confundas demora con negación. Que algo todavía no haya sucedido no significa que nunca sucederá. Que no tengas evidencia inmediata no significa que nada esté ocurriendo.
Hay procesos que necesitan tiempo, circunstancias que deben alinearse y puertas que todavía no puedes ver porque aún no ha llegado el momento de abrirlas. Mira hacia atrás por un instante. Recuerda todo lo que ya has superado. Hubo días en los que pensaste que no podrías continuar y sin embargo, continuaste. Hubo momentos que parecían imposibles de atravesar y hoy forman parte de tu historia. Has sobrevivido a pérdidas, decepciones, cambios, silencios y temporadas que alguna vez creíste que nunca terminarían. Y aquí estás. Eso también es evidencia. Quizá todavía no tienes la respuesta que esperabas, pero tienes la prueba de que has sido capaz de llegar hasta aquí. No minimices lo que has soportado solamente porque todavía falta algo por recibir. La fe no siempre consiste en ver. A veces consiste en continuar caminando cuando todavía no tienes el mapa completo. Consiste en confiar mientras las circunstancias permanecen en silencio. Consiste en seguir haciendo tu parte aunque no puedas controlar el momento en que llegará aquello por lo que has estado esperando. Y mientras esperas, prepárate. No pongas tu vida completamente en pausa. Sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue cuidando tu mente, tus relaciones, tus capacidades y tu propósito. Si estás esperando una nueva oportunidad, prepárate para recibirla. Si estás esperando una nueva etapa, conviértete en la persona capaz de sostenerla. Si estás esperando una puerta, asegúrate de estar listo para atravesarla cuando se abra. La espera no tiene por qué ser tiempo perdido, puede ser entrenamiento, puede ser preparación, puede ser transformación. Y sobre todo, no regreses al pasado solamente porque el futuro todavía no es visible. A veces lo conocido parece más seguro que lo que todavía no existe. Puedes sentir la tentación de volver a viejas situaciones, viejos hábitos o viejas versiones de ti, porque al menos sabes cómo funcionan. Pero no confundas familiaridad con dirección. El miedo al futuro puede hacerte idealizar el pasado. Recuerda por qué decidiste avanzar. No llegaste hasta aquí para regresar cada vez que aparezca incertidumbre. No atravesaste todo lo que atravesaste para abandonar justo porque todavía no puedes ver el resultado final. Tal vez esta temporada está enseñándote algo que necesitarás para la siguiente. Tal vez el retraso está fortaleciendo tu paciencia. Tal vez el silencio está desarrollando tu confianza. Tal vez el camino que parecía demasiado largo está formando en ti la capacidad de sostener aquello que tanto deseas. No necesitas saber exactamente cuándo cambiará todo para decidir que no vas a rendirte hoy. Da el siguiente paso, luego otro y otro más. No porque tengas todas las respuestas, sino porque todavía tienes razones para continuar. Puede que estés mucho más cerca de lo que imaginas. Puede que la parte más difícil no sea comenzar, sino resistir cuando estás cansado de esperar. Así que antes de abandonar, mira todo el camino que ya recorriste. Respira. Recuerda quién eras cuando comenzaste y quién eres ahora. Y sigue. Porque algunas puertas se abren después de una larga espera, y algunas respuestas llegan precisamente cuando decides permanecer un poco más. Quizá no estás al final. Quizá estás en el umbral. Y quizá este no sea el momento de rendirte, sino el momento de creer un poco más, prepararte un poco mejor y dar un paso más. No abandones cuando estás más cerca. Parte 8. Tu nueva temporada está comenzando. Hay temporadas de la vida que, mientras las estás viviendo, parecen no tener sentido. Esperas, pierdes oportunidades, ves puertas cerrarse y atraviesas momentos de silencio que te hacen preguntarte si realmente estás avanzando. Pero llega un momento en el que comienzas a mirar hacia atrás y entiendes algo que antes no podías ver. La espera no fue en vano. Aquello que parecía retraso estaba formando algo en ti. Aquello que parecía pérdida estaba protegiéndote. Y aquello que parecía un final estaba preparando el comienzo de una nueva temporada. Quizá durante mucho tiempo preguntaste por qué ciertas puertas no se abrieron. Intentaste comprender por qué algunas personas se alejaron, por qué algunos planes no funcionaron y por qué caminos que parecían perfectos terminaron cerrándose delante de ti. Pero no todas las puertas cerradas son castigos. Algunas son protección. Hay caminos que deseas recorrer porque desde tu perspectiva parecen buenos, pero Dios puede ver lo que tú todavía no puedes ver. Puede conocer aquello que habría ocurrido más adelante. Puede saber qué relaciones no eran para ti, qué oportunidades te habrían desviado y qué lugares habrían consumido fuerzas que necesitarás para la etapa que viene. Por eso, no llores eternamente por las puertas que Dios cerró.
Tal vez algún día agradecerás que no se hayan abierto. También hubo una temporada en la que quizá te sentiste solo. Mientras otros avanzaban, tú parecías estar detenido. Mientras otros celebraban resultados, tú estabas aprendiendo a permanecer firme sin recibir respuestas inmediatas. Pero el aislamiento no siempre significa abandono. A veces es el lugar donde las raíces crecen más profundamente. Un árbol no desarrolla raíces fuertes durante una temporada tranquila. Las raíces se fortalecen cuando deben resistir el viento, la sequía y las tormentas. De la misma manera, quizá esta etapa silenciosa estaba desarrollando en ti una profundidad que necesitarás cuando llegue el crecimiento. Lo que nadie veía estaba creciendo. Tu carácter estaba creciendo, tu discernimiento estaba creciendo, tu dependencia de Dios estaba creciendo. Y ahora, después de todo lo vivido, puede que la preparación esté llegando a su final. No significa que todo será fácil a partir de ahora. Significa que ya no eres la misma persona que comenzó este proceso. Has aprendido cosas que solamente podían aprenderse atravesando ciertas experiencias. Has descubierto quién permanece cuando las circunstancias cambian. Has aprendido a escuchar en el silencio, a esperar sin desesperarte y a soltar aquello que ya no podía acompañarte. Tal vez Dios no estaba simplemente preparándote para recibir algo. Tal vez estaba preparándote para sostenerlo. Porque una nueva temporada requiere una nueva capacidad. No puedes entrar en ciertos lugares llevando exactamente las mismas inseguridades, dependencias y patrones de la temporada anterior. Dios puede estar posicionándote para algo mayor de lo que ahora alcanzas a comprender. Por eso, cuando empiezas a ver movimiento, no permitas que la emoción te haga perder el discernimiento. No todo lo que aparece delante de ti pertenece a tu próxima temporada. Algunas cosas pueden parecer oportunidades simplemente porque llegan en el momento en que estás cansado de esperar. Aprende a distinguir entre una puerta abierta y una puerta que estás intentando abrir por tu propia fuerza. Y aquí está el clímax de todo este proceso. No intentes regresar a la temporada de la que Dios te está sacando. No persigas las puertas que Él cerró. Permanece en paz y sigue caminando, porque aquello que realmente pertenece a tu próxima temporada no necesitará que lo fuerces. Lo que viene de Dios no necesita destruir tu paz para entrar en tu vida. No tendrás que perseguir desesperadamente aquello que está destinado para ti. No tendrás que convertirte en alguien que no eres para encajar en el lugar correcto. No tendrás que regresar al pasado para sentirte seguro. Tu tarea ahora es caminar con fe, paz y discernimiento. Si una puerta se cierra, confía. Si una nueva puerta aparece, observa. Si todavía no ves nada, continúa preparándote. Porque una temporada nueva no siempre comienza con una gran señal. A veces comienza dentro de ti, cuando ya no deseas lo que antes perseguías y comienzas a tener paz con lo que antes te aterraba perder. Quizá eso ya está ocurriendo. Quizá estás comenzando a percibir que ya no perteneces a ciertos lugares. Que algunas conversaciones ya no alimentan tu espíritu, que ciertas prioridades perdieron su importancia, que aquello que antes te parecía imprescindible ahora simplemente forma parte de una historia que estás dejando atrás. No luches por permanecer donde Dios te está enseñando a salir. No intentes revivir una temporada que ya cumplió su propósito. Si este mensaje llegó hasta ti hoy, quizá no fue una coincidencia. Mientras tú pensabas que estabas detenido, Dios estaba trabajando en lugares que tus ojos todavía no podían ver. Lo que parecía pérdida podía estar protegiéndote. Lo que parecía silencio podía estar fortaleciéndote. Y lo que parecía un final podía estar preparando el comienzo de algo completamente nuevo. No abandones ahora, sigue caminando, sigue creyendo, y protege la paz que Dios está formando dentro de ti. Porque quizá la próxima temporada de tu vida ya comenzó. Y lo único que falta es que tus ojos puedan reconocer lo que tu espíritu ya empezó a percibir.